Te voy a explicar cómo es la cadena de mando, niña. Yo te digo qué hacer. ¡Tú lo haces! Esa es la cadena. Si te pasas de lista, te voy a castigar, jovencita. Escúchenme con mucha atención. Voy a explicarles cómo trabajo. Cuando me necesiten, pero no me quieran, me deberé quedar. Cuando me quieran, pero ya no me necesiten, me tendré que ir. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en estas transmisiones, donde queremos compartir la educación, pero también la experiencia, a partir de esta institución en la que nos ha tocado vivir, trabajar y servir al Señor, que es la Ciudad de los Niños. Les mando pues un cordial saludo, un abrazo, esperando que la paz de Dios esté con ustedes, que no les falte en este tiempo de Adviento la salud, la esperanza y sobre todo el espíritu de conversión. Yo soy el Padre Jesús Flores, soy actualmente el auxiliar de aquí de la Ciudad de los Niños, colaborando directamente con el Padre Julio Adrián Barrera, director, y el diácono Luis Omar Álvarez Góngora. Aquí estamos para servirles. Y quisiera compartir con ustedes, hermanos, el día de hoy una charla que he querido titular Establecer límites con amor. Yo soy asesor psicopedagogo de profesión. Dios me dio la oportunidad de estudiar algo de pedagogía diferencial en una universidad católica de Chile, luego una maestría en ciencias de la educación y procesos cognitivos como la atención y la memoria, y un poco de un diplomado en neurociencias de la educación. Pero déjenme decirles que esto que quiero compartir con ustedes es rebasado completamente por la experiencia. Es decir, lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy ha partido totalmente de la experiencia de estar aquí conviviendo con los niños todos los días. Y a partir de esta experiencia es que quisiera compartir con ustedes cómo es que debemos establecer límites, reglas con los niños, correcciones, pero sin olvidarnos de la parte del cariño, del amor. Ya sea porque somos padres de familia y naturalmente tenemos hijos que son a veces inquietos, a veces un poco rezongones, un poco contestones, y a veces no sabemos qué hacer con ellos o de qué manera corregirlos. O ya sea porque somos profesionistas, maestros, educadores, que nos toca educar o convivir con los niños en el salón de clases o en el grupo del catecismo o en alguna labor que también sin duda es educativa. Así es que a partir de la experiencia quiero responder con ustedes dos preguntas. La primera sería esa: ¿cómo establezco límites con ellos? ¿Qué tipo de límites, o en su caso, qué tipo de correcciones podría hacer yo de tal manera que los niños pongan atención o acaten las indicaciones que yo les pongo en casa o en el salón de clase? Y la segunda, que aunque sea muy evidente, probablemente mucha gente nos pregunta o nos dice, sobre todo padres de familia, que ellos consideran importante pues una nalgadita, ¿verdad? A veces para que los niños puedan entender. Bueno, yo quisiera abordar también ese tema en una segunda parte con ustedes. Si tienen algún comentario, con toda confianza, háganoslo llegar, una pregunta, y insisto, a partir de la experiencia y la labor que nos ha tocado realizar, lo daremos a conocer o le daremos respuesta en medida de lo posible. Esto que quiero compartir con ustedes, hermanos, ha nacido de algunas experiencias de familias que han venido a visitarnos a la Ciudad de los Niños. Quisiera compartirles dos de ellas. La primera, una familia que se acerca a nosotros pidiéndonos apoyo porque no puede con sus hijos que son preadolescentes. Entonces la mamá pregunta: ¿qué hago con este niño? No quiere trabajar, no quiere ir a la escuela, no quiere realizar tareas, no quiere acatar las indicaciones y mucho menos pensar en que haga labores de aseo cotidiano en la casa.
Entonces, padre, ¿qué hacemos con él? Se lo trajimos a la ciudad de los niños para ver si nos puede ayudar con él. Y la segunda experiencia es un poco contraria. Un joven que nos dice: yo he hecho todo lo que puedo con mis papás, saco dieces, estoy en tantas actividades académicas como me piden, y sin embargo, hasta ahora no puedo llenar las expectativas de mis papás. Me siento un poco frustrado porque he hecho todo para ellos, pero para ellos nunca es suficiente. Estas son las dos experiencias que vamos a conjugar para poder comprender un poco de qué tipo de límites podemos hacer y también en qué momento aplicarlos. Lo primero que debemos de entender, hermanos, es la edad de los niños, completamente. Pudiéramos dividirlo en 3 etapas. La etapa de la infancia, de los 3 a los 8 años aproximadamente. La etapa de la niñez, o la etapa intermedia, que podríamos decir que es de los 9 a los 11 años, y ya después una etapa de preadolescencia y adolescencia, que sería de los 12 a los 15 años aproximadamente. Yo no estoy manejando en este momento ningún autor, sino más bien la experiencia que yo he tenido, de qué grupo de niños se comportan de qué manera. Los primeros, que podríamos decir que es la infancia, o los más pequeños, que se encuentran entre los 3 a los 8 años, que son los que se encuentran en el kinder, en la primaria menor, primero, segundo y tercer año, naturalmente van a ser muy inquietos, naturalmente. No podemos apagarles esa curiosidad que tienen por investigar e indagar todo lo que ven. Su atención es muy corta, verdaderamente de pocos minutos, de 10 a 15 minutos, que nos pueden atender lo que les estamos diciendo, y para que entiendan ellos las indicaciones que les estamos dando, necesitamos repetírsela 1 y 1000 veces. No pretendamos que a la primera que los mandamos a la tienda, que le decimos que se siente, que le pedimos que se guarde silencio, que le pedimos que haga su tarea y le explicamos cómo hacerla, no esperemos que a la primera entienda perfectamente lo que le estamos pidiendo, porque sin duda no lo va a entender. Necesitamos estar primero sentados con ellos, pidiéndole y explicándole cómo haga la tarea, o necesitamos ponerle frente a su habitación o frente al comedor para explicarle cómo lave su plato, su loza. Necesitamos que él vea la ropa que está tirada, los juguetes que dejó en la sala, y que entienda por qué no deben de estar ahí, y luego estar continuamente checando, ¿verdad? Acompañándolo para que él realice las cosas. También se puede poner, así como un tip, un pequeño reto. Si el día de hoy, en menos de 1 minuto, recogemos todos nuestros juguetes, va a haber un postre. Y ese postre que a ustedes les gusta. Pero rapidito, vámonos, en 3 minutitos, todos vamos a recogerlo. A los niños pequeños les encanta esta parte de los retos, de poder competir, y más cuando hay un premio que se le va a dar por realizar aquella actividad. Pero entendamos eso. No podemos evitar que pierda la atención, porque es naturalmente lo que su cerebro le permite. Le mandas una indicación, le pides que recoja una cosa, va y lo hace, después pasa la mosca y se va a distraer inmediatamente, porque esa es la naturaleza y el desarrollo de su cerebro. Entonces, se dan indicaciones claras, se le acompaña para que él haga las cosas como tiene que hacerlas: lavar su ropa, recoger su cama, tender su cama, recoger sus zapatos, poner los juguetes en su lugar, abrir su libro, llevar su mochila, hacer un dibujo, sacar punta, recoger su lapicera. Indicaciones muy claras, muy precisas, continuamente constantes, con mi compañía, y que siempre haya un reto o un beneficio de aquello que el niño necesita realizar. ¿Qué va a pasar si el niño no lo hace? Bueno, no debemos de perder la calma, porque indudablemente en esta edad, que yo llamo la infancia o la primera etapa de la niñez, nos van a desesperar, y desesperan mucho. Y más cuando son varios. Si tuviéramos 3, 5 o 10 niños en estas edades, de 3 a 8 años aproximadamente, kinder, primera menor, primero, segundo y tercer grado, y no nos hacen caso porque andan todos por un lado y por otro, o le pedimos no pegues, no tires, no grites, y aún así lo hacen,
pues nosotros pudiéramos llegar a perder la paz. Y eso no le conviene a nadie. No le conviene a nadie definitivamente, porque pudiéramos alzar la voz de más. ¡Gritarte! ¡Voy a darte unas buenas nalgadas, niña! ¿Qué tengo que hacer para que me respetes? ¡Voy a darte una buena felpa como no te la han dado nunca en la vida! ¡No soy tu burla! ¡Te voy a...! Pudiéramos dar un pequeño jalón, pudiéramos incluso, quien se desespera, dar un pequeño golpe, y no conviene. El niño finalmente no va a entender aquello que yo le estoy pidiendo enojado. Lo que voy a causar con él es miedo, y seguramente quien causa miedo en su salón de clase, en la sala de su casa, en el coche o con sus niños, pues sí te hacen caso, pero siempre a partir del miedo. Mi escuela es un modelo de disciplina. Usa la vara en la posadera, es mi lema. ¿Qué es lo que recomiendo? Dividir. Siempre es necesario quitar a este pequeño niño o par de niños de estas edades que está siendo inquieto, que está peleando, que hizo berrinche, separarlo, quitarlo. El que sus compañeros lo vean alimenta esta conducta que él está realizando, por ejemplo, un berrinche, o el que grite, o el que ponga mala cara y se jalonee. Entonces necesitamos separarlo primero. Una vez que lo separamos, no te voy a gritar, no te voy a jalonear, no te voy a amenazar, mucho menos, pero sí te voy a hablar con claridad. Necesito que voltees a verme a la cara, escúchame lo que te estoy pidiendo. Esta actitud que estás realizando, este berrinche, este golpe, esto que quebraste, esto que explotaste, no tiene razón de ser. Entonces, no vamos a discutir y escúchame lo que vas a hacer. ¿Por qué lo hiciste? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes ansioso de ver hacer lo que quieres y por eso lo estás pidiendo a gritos? ¿Qué es lo que te pasa? Pero necesito que me contestes. Siempre he separado el niño para que él pueda expresarse. Es que estoy triste, es que estoy enojado por esto y por aquello. Bueno, y esto que estás haciendo, que quebraste, el berrinche que hiciste, ¿soluciona lo que estás pidiendo? Ahora que hiciste el berrinche, ¿ya se te dio lo que querías? Ahora que quebraste, que jaloneaste, ¿ya conseguiste lo que querías? Naturalmente el niño dice que no. Es una manera de irlo haciendo él entender que los berrinches, la rabieta, lo que quebra, la pelea, el que grita, el que escupa, el que muerda, no soluciona la necesidad que él tiene en ese momento. Entonces separamos, hablamos con claridad, sin violencia, sin gritos y mucho menos sin imponer el miedo, pero sí hablamos con claridad. Esto que hiciste no está bien, tuvo tales consecuencias, mírame a los ojos o yo me abajo a la altura que tú tienes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vas a ir y vas a ir a trapear esto que tú mismo ocasionaste. Vas a ir a pedir disculpas al otro niño que mordiste, que le pegaste, o a la maestra a quien no le quisiste hacer caso, o a papá o a mamá, pero lo vas a hacer. Después vas a venir y piensa en algo que vaya a remediar lo que acabas de hacer. Solo de esa manera el niño podrá escucharte en privado, con ese tono de voz, con esas indicaciones, y podrá tranquilizarse un poco. Es un tiempo fuera para el niño, pero también para la persona que los está cuidando. Eso en cuanto a los niños de esta primera infancia, de esta edad que ellos tienen. Vamos a pasar a la segunda etapa, que es la etapa de la niñez, de entre 9 a 11 años aproximadamente. Ya estábamos hablando de niños o niñas que están comenzando a vivir la parte de la pubertad, ya están a puertas de, sobre todo los de 8, sobre todo los de 10, 11 años, están pasando en esta parte. Estos niños naturalmente retan. Si los niños pequeños hacen berrinche, bueno, pasa el berrinche, se aplica la corrección con el trabajo, sobre todo, o quitando algo que a él le gusta. Estos otros niños medianos son de retar. Inmediatamente voltean a verte y te dicen, yo no lo voy a hacer porque no quiero, por esto, por aquello. Esos suelen ser los berrinches, porque no dejan de ser berrinches de estas edades de los niños. Perfecto, no vamos a discutir, no vamos, vuelvo a lo mismo, a imponer miedo, a desesperarnos, a impacientarnos, a querer luego poner como autoridad de padre, de maestro, de catequista, pero sí le vamos a dejar claro que no vamos a caer en su juego. Estos niños suelen ser muy creativos en estas edades, son muy racionales. ¿Y por qué tengo que hacerlo? ¿Y por qué yo sí y por qué él no? ¿Y por qué ella sí y por qué a mí no?
Entonces, naturalmente son muy inquietos, son muy inteligentes, son muy observadores en estas edades, son muy trabajadores, son muy ingeniosos y también son no entregados al momento de hacer los trabajos, las tareas o alguna actividad de aseo en su casa. Pero cuando les llega este sinsentido de no querer trabajar, de hacer berrinche, de ya no quiero, van a contestar de esta manera. No se van a tirar al piso a hacer una berrinche, pero sí te van a contestar. Podríamos decir que esta etapa es la etapa de el rezongar. Aquí es donde se presenta mucho y los papás se quejan y los maestros porque me rezongó. Si nosotros le seguimos la corriente a estos niños que están rezongando ante algo que yo le estoy pidiendo que haga, que limpie o que termine, la postura va a seguir siendo la misma, porque es como una especie de lucha de poderes entre la autoridad que me está pidiendo algo y yo midiendo hasta dónde aguanta o hasta dónde me obliga o me hace acatar lo que me está pidiendo. Entonces yo le digo, haz esto, no, no quiero, no lo voy a hacer, y por qué yo, y no sé qué. No perdamos la paz. ¿No quieres hacerlo? Seguro. ¿De verdad no lo vas a hacer? Ok, perfecto. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer, terminar tu tarea, hacer tus trabajos, ir a tal lado, ir a la tienda, cumplir con esto. ¿No lo quieres hacer? No vamos a discutir. Pero lo cierto es que cuando me pidas tal cosa, sin hacer berrinche yo tampoco, no hay esto. Cuando me pidas salir, no va a haber esto. Cuando me pidas ir con el amigo o aquel juguete o aquella comida o aquel postre o aquella situación que necesitas o quieres, no hay. Así como tú no quieres, yo tampoco quiero. Así como tú no me escuchas, yo tampoco te voy a escuchar. Aunque sea por pequeños lapsos, ¿no? La indiferencia, la ley del hielo, que a veces funciona muy bien con estos niños de estas edades. Tú no me quieres hacer caso, entonces yo tampoco te voy a hacer caso. Tú no me quieres dar lo que te estoy pidiendo, entonces no me pidas nada porque yo tampoco lo voy a hacer. Eso le hace entender, sobre todo porque son muy racionales los niños, bueno, que no les conviene. Entonces cambian de actitudes, se acercan, no, sí papá, sí lo voy a hacer, sí mamá, sí lo voy a hacer. Bueno, ¿qué quieres que haga? Sí maestra, ya me voy a poner a trabajar pues. Y son pequeñas correcciones, ¿no? En esta edad, ¿cuáles serían las correcciones? Serían esas. No vamos a discutir. Lo que tú no me das, yo no te doy. La atención que tú no me pones, yo tampoco te la voy a poner. Y los castigos o pequeñas correcciones, si no le quieren llamar castigos, van implícitos. No nos vamos a enojar, no haces esto, entonces tienes prohibido esto, esto, esto y esto, y no vamos a discutir. Hasta que lo cumplas, entonces pídeme lo que tú quieras. Tengamos en cuenta, hermanos, que esta etapa, sobre todo los niños pequeñitos de los que hablábamos hace rato, son muy empalagositos, ¿verdad? Y se te cuelgan y esto y aquello, bla, 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 y con ellos necesitamos indicaciones claras y fuertes para que se formen, para que atiendan. Los niños medianos son muy afectivos, sumamente afectivos, y por eso rezongan, y por eso de repente gritan, y por eso de repente las palabras, porque todo lo tienen a flor de piel. Nosotros necesitamos también poder ser muy afectivos. Una vez que ha pasado el castigo, y por eso aquí establecimos límites con amor, que es el título de esta charla, una vez que ha pasado el castigo, se le da a entender al niño que aquello que hice es por tu propio bien, y no pasa nada. El abrazo, el apapacho, el chiqueo, que a ellos les encanta que los chiquen a estos niños de estas edades, pero siempre sin quitar los límites que yo mismo he establecido. Entonces, sí te quiero, y tú sabes que te quiero porque eres mi hijo, porque eres mi alumno, porque eres mi alumno de catequista, los quiero mucho, esto ya les traje este regalito y aquello, pero los límites, al momento de que yo hable, al momento de que yo indique algo, no se quitan. Los límites permanecen, así como permanece el cariño que les tenemos a los niños y el amor. La tercera etapa, queridos hermanos, de las que podíamos hablar sería los preadolescentes y adolescentes, de 11, 12 años hasta los 16, sin meternos a la etapa de la juventud primaria, o la primera juventud, o el adulto joven, que ya sería de los 17, 18 hacia adelante. Los jóvenes adolescentes naturalmente están pasando por cambios emocionales, sobre todo irracionales, cognitivos muy importantes.
no suelen ser berrinches como los de los niños pequeños, de tirarse y todo esto. A veces pueden ser berrinches de contestar y rezongar, pero sobre todo los adolescentes lo que van a tener mucho es el retar. ¿Retar a quién? Retar a la autoridad. Sea la maestra, el maestro, la catequista, el padre, la madre, el educador, el papá, la mamá o quien esté enfrente de él. A ver, ¿y si no lo hago? A ver, ¿y por qué tengo que hacerlo yo y usted no? Y si no quisiera hacerlo, empiezan a tantear, ¿no? Porque es el pensamiento racional que ellos tienen. ¿Cómo ganarnos a estos jóvenes adolescentes, a estos preadolescentes? Pues siempre va a ser con mucha paciencia, con mucho diálogo, con mucha cercanía, pero sobre todo con mucho cariño. Los adolescentes respetan, va a sonar curioso, ahí lo pongo entre comillas, pero los adolescentes respetan a quien los aguanta. Y eso es muy curioso, pero es cierto. Para ellos, quien más les aguanta, le toman como una especie de respeto o de valor, porque a pesar de todo permanecen ahí. Papá, mamá, mejor amigo, educador, educadora, pero siempre están ahí. A las personas que ellos vean continuamente con ellos, que les ofrezcan un consejo, una palabra, pero con mucha paciencia, sin caer en el desprecio, sin caer en el regaño continuo, sin caer en el castigo inmediato, son las personas que se ganan la confianza de un preadolescente o de un adolescente. Naturalmente necesitan muchos consejos, naturalmente necesitan reglas claras y castigo seguro, o bueno, no castigo, consecuencias seguras a sus actos, pero eso es importante, ellos necesitan mucho cariño. Necesitan escuchar continuamente el aprecio que los mayores tienen para con ellos, necesitan sentirse seguros, necesitan sentirse atendidos en cuanto a la atención, necesitan sentirse acompañados y necesitan sentirse motivados por la persona que los cuida. Papá, mamá, educador, padre, quien esté con ellos, necesitan sentirse motivados continuamente y que se les dé confianza. Confianza al momento de que salen, confianza de realizar un trabajo solos, confianza de realizar una actividad solos, confianza de elegir su ropa, confianza de elegir sus decisiones, confianza de que si algo sale mal, papá, mamá, educador, educadora estarán ahí para apoyarlos. ¿Cuál es la mejor manera de corregir? De frente, dialogando con ellos y poniendo castigos del mismo tipo, como ya decíamos, o correcciones o consecuencias, como ya decíamos, que tengan que ver con el aseo, con el trabajo o con privar algún gusto que luego los adolescentes tienen. Pero siempre con el diálogo. Date cuenta que esto que hiciste mal tiene tales consecuencias. Date cuenta que esto que no quisiste hacer tiene tal consecuencia racionalmente y hay que cumplirla pues. Los límites ustedes los conocen como padres de familia, si tiene que ver con el trabajo, si tiene que ver con la televisión, si tiene que ver con los videojuegos, si tiene que ver con salidas, si tiene que ver con regalos, si tiene que ver con ciertos permisos, ustedes lo definen, porque ustedes los conocen mejor que nadie a sus hijos, pero lo importante es no quitar los límites o las promesas que nosotros hemos hecho. Y que después del castigo, de la corrección o de la causante, venga siempre una palabra de apoyo. Hacemos esto porque te quiero, porque es bueno para ti, estoy aquí para apoyarte, estoy aquí para quererte. El abrazo, el beso, el apapacho, esto y aquello, pero no dejo la disciplina, el carácter fuerte, las indicaciones claras que tengo que dar todos los días. Finalmente, hermanos, bueno, ojalá que esto les sirva, que les digo, es pura experiencia de poder convivir aquí con los niños y las niñas de estas edades y que sin duda a ustedes, padres de familia, hermanos, todos les van a ayudar mucho. Y ya nada más respondemos la última pregunta, que era también muy concreta. ¿Vale la pena una nalgada? ¿Vale la pena un golpecillo? ¿Vale la pena un pellizco? Miren, yo en otro momento, como profesionista, hubiera pensado que sí, porque depende de la cultura de cada familia y la manera en cómo luego nos vamos educando. Hay quien se permite, bueno, el jaloncillo, se permite el coco, se permite la nalgada,
y todo esto. Pero yo me he dado cuenta, precisamente al vivir en esta institución, que no vale la pena. No vale la pena. En absoluto, ningún tipo de castigo físico, por más sencillo que pudiera ser como una nalgada, no vale la pena. No tiene sentido, porque les digo, lo que estamos causando es una especie de miedo, aunque sea muy sencillo, a la nalgada, a la chanclita o a lo que sea, es una especie de pequeño miedo. Más vale darnos un espacio fuera nosotros mismos, tranquilizarnos, darle su espacio, su tiempo, que haga el berrinche hasta que se canse y después volver a dialogar. No vale la pena, pues, y no creo que sean necesarios ningún tipo de correcciones físicas, de ninguna manera, ni con nuestros hijos, mucho menos con nuestros alumnos o con las personas y niños que nos ha tocado cuidar. Definitivamente creo que no. Y miren, los niños cuando crecen lo recuerdan. Seguramente más de uno de nosotros puede recordar a nuestros padres y en algún momento de nuestra vida de adultos comentar y decir: yo recuerdo que a mí mi papá jamás me tocó, jamás me pegó, jamás me dio un chanclazo, jamás hubo una nalgada, jamás hubo un cintarazo, o mucho menos, y jamás fue necesario tampoco. Entonces lo recuerdo con mucho aprecio. Mi papá tenía mucha paciencia conmigo, yo era de lo peorcito, pero yo recuerdo que jamás me pegó. Ese tipo de anécdotas, pues, vale la pena que todos los niños las vivan, que recuerden a sus papás, mamás como maestros, catequistas, como personas de mucha paciencia, porque se necesita, pero que jamás pusieron una mano sobre ellos. No es necesario, no vale la pena. Bueno, pues esto es lo que quisiera compartir el día de hoy. Ojalá que les sirva. Hay que establecer límites claros, con carácter fuerte, lógicos, no ilógicos, que sean alcanzables, que el niño pueda cumplir según su edad, pero siempre con cercanía, siempre con atención y siempre con mucho cariño y seguridad para con los niños, independientemente de la edad. Que Dios nos ayude pues a todos, que nos dé la sabiduría para poder ser verdaderos padres, madres, educadores, maestros, catequistas, sacerdotes, religiosas, y que eduquemos en el amor. Un amor que se manifiesta en eso, en el orden, en la disciplina y en la cercanía con ellos. Que Dios los bendiga y estamos para servirles.